Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaré un poco sobre los lípidos, la definición de esto, su estructura, las diversas moléculas presentes en la familia y el rol y papel que juegan en el ser humano. Y bueno, al igual que en los anteriores videos, me gustaría comenzar dando una pequeña y breve definición de los lípidos. Entonces, ¿qué son los lípidos? Bueno, pues los lípidos son un grupo diverso de compuestos orgánicos que, aunque no tienen una estructura química uniforme, comparten una característica fundamental: es su insolubilidad en el agua. Esta propiedad se debe a la predominancia de enlaces no polares entre los átomos de carbono e hidrógeno, lo cual les confiere una naturaleza hidrofóbica. Sin embargo, son solubles en solventes orgánicos, tales como el éter, el cloroformo y el benceno. Bueno, los lípidos están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y en menor medida de oxígeno, aunque también pueden tener otros elementos tales como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. La función de los lípidos en los organismos vivos es variada y esencial para la vida, ya que estos actúan como una fuente concentrada de energía. Los triglicéridos, por poner un ejemplo, almacenan energía de manera más eficiente que los carbohidratos o las proteínas, además de formar parte integral de las membranas celulares en forma de fosfolípidos y de colesterol, regulando la permeabilidad y protegiendo el contenido celular. En el sistema nervioso, ciertos lípidos, tales como la mielina, se encargan de recubrir las neuronas, acelerando la transmisión de impulsos eléctricos. A su vez, también desempeña otras funciones claves en la señalización celular y en la síntesis de hormonas esteroides y de vitaminas liposolubles, tales como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Los lípidos pueden clasificarse en varios subgrupos, como ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, ceras y terpenos, cada uno con características químicas y biológicas específicas y propias de ellos mismos. Esta diversidad permite a los lípidos participar en una amplia gama de procesos fisiológicos, haciendo de ellos componentes esenciales en los organismos. Bueno, a lo que me refería que no tiene una estructura química definida, es que no. O sea, por ejemplo, uno puede ser, para poner un ejemplo, uno puede ser tal vez un libro. O sea, por poner un ejemplo, obviamente un lípido no va a ser un libro. Por ejemplo, un libro, una pluma y un plumón. Y no se parecen en nada realmente. Pero bueno, y así son un poquito los lípidos. Pueden tener muchas formas, muchos colores y muchos sabores. Pero lo que los hace una familia es que no son solubles en el agua. O sea que son hidrofóbicos. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poquito sobre las moléculas anfipáticas. Bueno, algunos lípidos, como los fosfolípidos, presentan una estructura anfipática. ¿Pero qué es una estructura anfipática? Bueno, esto significa que tiene una región hidrofílica, o sea, amante del agua, que le gusta el agua, que se puede relacionar con ella, y una región hidrofóbica, o sea, y como que le tiene miedo, pero es más bien porque al tener enlaces apolares, al ser apolar, no se puede relacionar con ella. Bueno, esta disposición única es esencial para la formación de estructuras organizadas en entornos acuosos. Por ejemplo, en las soluciones acuosas, las moléculas anfipáticas tienden a orientarse de manera en que sus cabezas hidrofílicas interactúan con el agua, mientras que las colas hidrofóbicas se agrupan, formando estructuras como micelas o bicapas lipídicas. Esta propiedad es crucial en la biología celular, ya que permite la formación de membranas celulares. Las membranas están compuestas por una capa de fosfolípidos, en la que las colas hidrofóbicas se encuentran orientadas hacia el interior de la membrana, o sea, como escondidas del agua, mientras que las cabezas hidrofílicas se orientan hacia el externo acuoso, tanto interno como externo de la célula. Esta estructura no solo proporciona integridad estructural, sino que también facilita la formación de compartimientos y la regulación del transporte de sustancias. Entonces, básicamente, bueno, aquí en esta imagen se ejemplifica bastante cómo hay una parte que es apolar y una parte polar. Entonces, la parte polar es aquella que es hidrofílica, o sea, que se puede relacionar con el agua, y la parte apolar es la que no se puede relacionar con el agua. Y por eso se puede decir que se esconde y se queda al interior de las cabezas hidrofílicas. Bueno, una vez dicho esto, voy a hablar un poquito sobre los ácidos grasos saturados e insaturados. Pues bueno, los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen dobles enlaces entre los átomos de carbono en la cadena hidrocarbonada, lo cual permite una disposición lineal y compacta. Lo anterior facilita la interacción cercana entre las moléculas, resultando en grasas que son sólidas a temperatura ambiente, como la mantequilla o la margarina o en general la grasa animal. El consumo excesivo de ácidos grasos saturados se ha asociado con un aumento en los niveles de colesterol LDL,
en la sangre, lo cual puede contribuir al riesgo de enfermedades. Bueno, pues ¿qué es el colesterol LDL? Bueno, esto viene de la palabra en inglés low density lipid, o sea, lípido de baja densidad, y son moléculas pequeñitas que se quedan atoradas, por así decirlo, y taponan las arterias y dificultan el paso de la sangre, aumentando de manera exponencial la fuerza que se tiene que hacer, bueno, la fuerza que tiene que hacer el corazón para mover esta sangre y que pueda pasar por sus conductos, por el principio de Bernoulli, si no me equivoco. Y bueno, luego están los ácidos grasos insaturados. Estos son aquellos que contienen uno o más dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, lo que introduce codos, se llaman así, como estos plieguecitos o dobleces, o kinks en inglés, en la molécula, evitando la disposición compacta. Como resultado, los ácidos grasos insaturados tienden a ser líquidos a temperatura ambiente. Un ejemplo de esto podría ser los aceites naturales, tales como el, el aceite de oliva o diversos aceites, excepto el de coco, porque por ejemplo el de coco es un saturado porque es sólido a temperatura ambiente. Por otro lado, los ácidos grasos monoinsaturados tienen uno o dobles enlaces, mientras que los poliinsaturados tienen dos o más dobles enlaces. Algunos ejemplos que les podría dar de ácidos grasos insaturados importantes incluyen el ácido oleico, que está presente en el aceite de oliva, y el ácido linoleico en los aceites de semillas, que son esenciales para el organismo y contribuyen a la salud cardiovascular. Bueno, otra cosa relevante en esto es que los dobles enlaces tienen dos nombres o dos, pues sí, o sea, los dobles enlaces no son iguales. Hay dobles enlaces que son cis, en el cual, como se aprecia en esta imagen, los dos grupos funcionales o las dos moléculas presentes están hacia el mismo lado. Y los trans pues, no están en el mismo lado y se giran. Entonces, eso es lo más relevante. Ah, y otra cosa relevante en los ácidos grasos, por ejemplo, es que muchas veces se nos tienen a hablar de los omegas y que se nos recomienda consumir omega 3 específicamente, porque el omega 6 de hecho, es bastante rico en nuestra dieta y por eso no se recomienda que se consuma tanto, porque se tiene que mantener una proporción de 4 a 1 o de 2 a 1, o sea, 4 veces omega 3 y una por cada omega 6. Y bueno, el omega 6 ya está muy presente en nuestra dieta, entonces por eso no se recomienda que se consuma tanto. Pero bueno, ¿qué es omega? ¿Qué es el omega 3? ¿Qué es el omega 6? ¿Qué es el omega 9? Pues bueno, eh, en este caso generalmente se tiende a contar el número de carbonos desde el inicio en el ácido carboxílico, que es el carbono con doble enlace a oxígeno y al grupo hidroxilo. Se va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Pero en omega, ¿qué es? Bueno, recordemos que omega proviene del abecedario o el alfabeto griego. Y bueno, para el que no sepa, es la última letra presente en ese abecedario. Entonces, a lo que hace referencia el omega 3 y el omega 6 es a contar desde el último carbono hacia atrás, es donde está ese doble enlace. Entonces, supongamos que en este caso el omega 3 comenzamos en el último carbono, vamos juntando 1, 2, 3, y en ese tercer carbono va a haber un doble enlace. Eso es lo que nos indica el omega 3. Y el omega 6 hace lo mismo, solo que en lugar del tercer carbono es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese sexto carbono va a haber un doble enlace. Y el omega 9 es lo mismo, solo que el doble enlace va a estar presente en el carbono número 9. Y pues bueno, una vez dicho eso, voy a hablarles sobre las micelas y la membrana biológica. Perdón. Pues bueno, las micelas son agregados esféricos de lípidos anfipáticos que se forman en soluciones acuosas. Soluciones acuosas. Pero cuando la concentración de lípido alcanza un nivel crítico. En estas estructuras, las colas hidrofóbicas de los lípidos se agrupan al interior de la micela para evitar el contacto con el agua, mientras que las cabezas hidrofílicas están orientadas hacia el exterior. Esta disposición es utilizada en procesos biológicos tales como la absorción de lípidos en el intestino, donde las micelas ayudan a solubilizar los ácidos grasos y los monoglicéridos para facilitar su absorción. Y bueno, ya hablando de la membrana biológica, la membrana plasmática de las células está compuesta principalmente por una bicapa de fosfolípidos, en la cual las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos están orientadas hacia el centro de la membrana, alejándose del agua, mientras que las cabezas hidrofílicas apuntan hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso intracelular y extracelular.
Esta estructura permite a las células mantener su integridad y regular el paso de iones, de nutrientes y de otros solutos mediante proteínas integrales y canales iónicos insertados en la bicapa. Entonces, pues es básicamente lo más relevante. Bueno, también aquí aparece un liposoma, que como nos indica su nombre, soma es cuerpo y lipo hace referencia a los lípidos. Y bueno, a continuación voy a hablar de la saponificación, bueno, el proceso de saponificación y la importancia de este. Pues bueno, básicamente la saponificación es una reacción química que ocurre cuando un lípido, que generalmente es un triglicérido, se mezcla con una base fuerte, como el hidróxido de sodio, que tiene una fórmula de NaOH. Durante la reacción, los enlaces éster del triglicérido se rompen y liberan al glicerol y formando sales de ácidos grasos que se llaman jabones, o lo que conocemos como jabones. Esta reacción es la base de la fabricación de los jabones desde la antigüedad y actualmente se continúa utilizando. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de esto? Los jabones son eficaces agentes limpiadores debido a sus propiedades anfipáticas, ya que pueden interactuar tanto con el agua como con las grasas, permitiendo la emulsión de aceites y la eliminación de la suciedad. ¿Sabes lo que les comentaba? Que hay moléculas alifáticas, o sea, que son apolares y polares. Entonces, básicamente, supongamos que esto es un jabón, una molécula, y lo que sucede es que, por ejemplo, la parte naranja es hidrofílica y la parte rosa es hidrofóbica. Entonces, la parte hidrofílica se puede insertar en la membrana no, la parte hidrofóbica se puede relacionar con la membrana de las bacterias y pues entra y generalmente la puede romper. Y al romperse la membrana celular de las bacterias, más bien la membrana bacteriana, pues la bacteria queda muy expuesta a todo el medio externo y tiende a morir. Es por eso que la importancia del jabón. Y bueno, a continuación les voy a hablar de los triglicéridos, los diglicéridos y los monoglicéridos. Pues bueno, los triglicéridos constituyen la forma principal de almacenamiento de energía en los animales y las plantas. Estos están compuestos por tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, como se puede apreciar en la imagen de la derecha y de la izquierda. Bueno, como ya había dicho, están compuestos por tres ácidos grasos que se unen a una molécula de glicerol. En el caso de los seres humanos, los triglicéridos se almacenan en los adipocitos, proporcionando una reserva de energía que puede ser movilizada cuando sea necesario. Además, los triglicéridos ayudan a la regulación de la temperatura corporal, actuando como aislantes térmicos. Pues bueno, los adipocitos, los coloqué en esta imagen, es la que está al lado del aceite. Y bueno, en este caso es un adipocito unilocular que tiene ahí su núcleo, su membrana celular y adentro tiene una gota de un lípido, que en este caso son triglicéridos, como les comentaba. Estos tienen un color amarillento generalmente y bueno, también están su contraparte, bueno, se llaman uniloculares porque solo almacenan una gota de lípidos. Y por otro lado están los adipocitos multiloculares, los cuales son como estos, pero tienen varias gotitas más pequeñas que los lípidos uniloculares y tienen a tener más bien un color marroncito. Y esto es en lugar de fungir como un aislante térmico, lo que producen es energía al producir la combustión de ácidos grasos. Principalmente se encuentran en animales que hibernan y en los fetos. Y bueno, su color marrón se dota por la presencia de varias mitocondrias. Pero bueno, eso es lo más relevante. Y bueno, continúo con los diglicéridos. Bueno, los diglicéridos están compuestos por dos ácidos grasos unidos a un glicerol. Estos son intermediarios en la síntesis y la degradación de los triglicéridos y participan principalmente en la señalización intracelular. Entonces, bueno, esto es relativamente sencillo de recordar. Los triglicéridos es un glicerol y dos ácidos grasos. Los diglicéridos es un glicerol y dos ácidos grasos. Y el monoglicérido es un glicerol y un ácido graso. Bueno, triglicérido, un glicerol y tres ácidos grasos. Esto es bastante sencillo. Y bueno, continuando con los monoglicéridos, estos cuentan con un ácido graso unión glicerol y son importantes en la digestión de las grasas. Estos actúan como emulsificantes naturales en el intestino, facilitando de esta manera la absorción de los lípidos pues en el cuerpo humano. Y bueno, a continuación voy a hablar de los fosfolípidos. Bueno, los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, o sea, son apolares y polares al mismo tiempo. Y estos están compuestos por dos ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato que puede estar unido a moléculas adicionales tales como la colina o la serina, que son aminoácidos. Estos son los principales componentes de la membrana celular, donde forman una bicapa que proporciona una barrera semipermeable y facilita la comunicación del interior y el exterior de la célula.
La fluidez de la capa lipídica permite el movimiento y reorganización de los componentes de la membrana, lo cual es fundamental para la función celular y la señalización. Entonces, bueno, también algo importante es que tienen como esa patita, o sea, esta patita y la otra abierta, debido al ácido graso insaturado. Esto le permite tener más fluidez y que no estén tan pegadas y tan compactas y que puedan permitir el paso de sustancias. Y bueno, como ya les había comentado, la cola hidrofóbica, como no se lleva bien con el agua o no se puede relacionar con ella, pues se esconde y queda al interior de las cabezas hidrofílicas, que sí se pueden relacionar con ella. Y bueno, el siguiente tema son ceras. Bueno, las ceras son un tipo de lípidos que se caracterizan por su estructura química única. Estas están compuestas por las cargas cadenas de ácidos grasos esterificados con alcoholes de cadena larga. Esta composición les otorga una naturaleza extremadamente hidrofóbica, lo cual las hace insolubles en agua y les permite desempeñar funciones protectoras en organismos vivos. Por poner un ejemplo, en las plantas las ceras forman parte de la cutícula que recubre las hojas, proporcionando una barrera impermeable que reduce la pérdida de agua por evaporación y la protege contra el ataque de diversos patógenos. En el caso de los animales, las ceras se encuentran en la superficie de la piel, las plumas o el pelaje, sirviendo como una capa protectora. Un ejemplo notable de esto es la cera de abeja, perdón, que las abejas producen y las utilizan para construir sus celdas de las colmenas. Y bueno, esto sería el tema de ceras. A continuación les voy a hablar de los terpenos. Pues bueno, los terpenos son lípidos formados a partir de unidades de isopreno, la cual es una molécula de 5 carbonos. Y estas unidades pueden combinarse en diferentes patrones y cantidades para formar una gran variedad de estructuras, lo cual le da lugar a una amplia diversidad de terpenos con funciones biológicas y aplicaciones industriales. Los terpenos son componentes principales de los aceites esenciales de muchas plantas, y lo cual contribuye a los aromas característicos, tales como el limonelo en los cítricos y el mentol en la menta. Estos, además de tener estas funciones y dar olor, tienen funciones importantes en la naturaleza, tales como la defensa de las plantas contra los herbívoros y contra patógenos, y en los animales como la biosíntesis de hormonas esteroides. A su vez, los terpenos son precursores de componentes bioactivos, tales como la vitamina A, la vitamina B y la vitamina K, y a su vez desempeñan un papel importante en la industria farmacéutica y cosmética, debido a las propiedades aromáticas y terapéuticas que estos poseen. Bueno, en esta imagen les pongo al isopreno que compone los terpenos y diversos terpenos que dan olores y características propias a cada planta. Además, generalmente las propiedades curativas, por así decirlo, generalmente son brindadas, bueno, al menos en el caso de las plantas, por los terpenos. Bueno, luego voy a hablar del colesterol. Bueno, el colesterol es un lípido esteroide que forma parte fundamental de las membranas celulares de los animales, ayudando esto a qué? A proporcionar estabilidad y modular la fluidez de la membrana. O sea, el principal función de la membrana celular es que brinda fluidez a esta. Químicamente se caracteriza por una estructura de cuatro anillos de carbono fusionados, lo cual lo convierte en una molécula relativamente rígida o dura, por así decirlo. Además de su papel estructural, el colágeno es el precursor de varias sustancias biológicamente activas, tales como las hormonas esteroides, tales como el cortisol, la testosterona y los estrógenos, y los ácidos biliares, que se encargan de facilitar la digestión de grasas en el intestino. A su vez, también ayuda a producir la vitamina D, la cual es importante para la absorción del calcio y la vitamina ósea. Aunque este es esencial para muchas funciones corporales, niveles elevados de colesterol en la sangre, especialmente del colesterol LDL, que como les comentaba es Light Density Lipid, es como el colesterol malo, por así decirlo, y a diferencia del HDL, que es High Density Lipid. Bueno, LDL son lipoproteínas de baja densidad. Eh, Estos pueden acumularse en las paredes arteriales y contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, como les comentaba, el colesterol HDL o lipoproteínas de alta densidad ayuda a eliminar el colesterol de los tejidos y a llevarlo al hígado para su excreción. Pues, generalmente lo llamamos colesterol bueno. Bueno, a continuación están los esteroides. Los esteroides son una clase de lípidos derivados del colesterol que se caracterizan por su estructura tetracíclica compuesta por cuatro anillos de carbono fusionados. O sea, tetra es prefijo de cuatro y cíclica pues de círculos o de anillos. Dentro del grupo de los esteroides se encuentran moléculas importantes para la regulación de procesos fisiológicos,
tales como las hormonas esteroides, que es el estrógeno, la testosterona, la progesterona y el cortisol, los cuales desempeñan funciones claves en la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés, el equilibrio del agua y de la sal y el desarrollo de las características secundarias en nosotros los humanos. Además de las hormonas, los esteroides incluyen compuestos tales como los ácidos biliares, que participan en la digestión y la absorción de las grasas, y ciertos compuestos anabólicos utilizados en la medicina para el tratamiento de condiciones tales como el retraso del crecimiento o la pérdida de la masa muscular. Sin embargo, el uso inadecuado de esteroides anabólicos en el deporte puede causar efectos secundarios graves, tales como el daño hepático, o sea, el daño al riñón, alteraciones hormonales y problemas cardiovasculares. Entonces, por eso tienen que ser manejados con responsabilidad. Y bueno, ya para ir concluyendo, voy a hablar un poco sobre las prostaglandinas. Pero bueno, las prostaglandinas son lípidos derivados de ácidos grasos insaturados, en particular del ácido araquidónico. Estos actúan como moléculas de señalización local, o sea, autocrina o parácrina, los cuales regulan diversos procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Entre sus funciones destacan la regulación de la inflamación, la contracción del músculo liso, la coagulación sanguínea y la protección de la mucosa gástrica. Por ejemplo, algunas prostaglandinas inducen la inflamación como parte de una respuesta inmunitaria a una lesión o una infección, mientras que otras proveen la agregación plaquetaria y la formación de coágulos de sangre. La síntesis de prostaglandinas puede ser modulada por fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como se les conoce generalmente, tales como el ibuprofeno y la aspirina, los cuales inhiben la enzima ciclooxigenasa o COX, la cual es la responsable de la producción de estas hormonas. Además, las prostaglandinas tienen un papel importante en la regulación de la presión arterial y el inicio del parto, al inducir la contracción del útero. Y bueno, en caso de que alguien quiera ahondar más o investigar más, estas son algunas fuentes. Ya había presentado algunas de estas en el video anterior, pero aquí les señalo las páginas. Y bueno, considero que también es un tema muy interesante y muy importante. Espero les sea útil el video y bueno, quedo atento a sus órdenes y a cualquier duda o aclaración. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.